Bien, queridos estudiantes, en esta oportunidad les voy a presentar un nuevo video sobre un tema tan importante. Como estábamos hablando sobre la organización de los seres vivos, pues ahora permítame presentarle esto que es importante sobre el estudio de la citología. Bien, entonces, para ello vamos a presentarles en esta oportunidad, vamos a compartir a ustedes este bonito documento cuyo propósito nos dice identificar la importancia y sus funciones de la célula dentro de nuestro organismo. Bien, entonces, nosotros bien sabemos que nuestro organismo está formado por miles de millones de células. De hecho, que cada uno de ellos organizadas de acuerdo a sus formas y de acuerdo a sus funciones, ¿no es cierto? Entonces, para el estudio de la célula existe una ciencia la cual se encarga de ella y es la llamada la citología. La citología es una ciencia biológica que estudia a la célula, pero esta palabra célula se viene desde épocas totalmente antiguas, ¿bien? Desde épocas muy antiguas, las cuales derivan de dos voces, dependiendo del lugar, ¿cierto? Donde hablaban eh, griego y donde hablaban latín. Son palabras totalmente antiguas. Del griego, kitos, que significa célula, y del latín cellula, que significa espacio vacío, espacio vacío. Entonces, de ahí que aparece la llamada teoría celular, de ahí aparece la llamada teoría celular. ¿Y qué es la teoría celular? La teoría celular es un conjunto de ideas u opiniones que científicos diversos tenían sobre este punto especial. El saber cómo y por qué está formado cada uno de los organismos vivientes. Cómo se unen de repente ellos para que den una organización correcta a un ser vivo. Entonces ahí aparece. Por eso nos dice acá, esta teoría señala lo siguiente, que cada organismo vivo está formada por una o más células, a las cuales se los llama unicelulares y multicelulares o pluricelulares, ¿no es cierto? B, me dice, los organismos más pequeños son las células únicas. Los organismos más pequeños son las células únicas y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares. ¿Por qué dice unidades funcionales? Porque hace rato lo mencioné de que cada célula que se encuentra en nuestro organismo y formando parte de cada órgano de nuestro organismo, cada órgano, cada tejido, cada sistema de nuestro organismo, pues tiene funciones determinadas. Bien, y nos dice por acá también que toda célula proviene de otra célula ya existente. Vamos más o menos incluyéndose al origen de la vida, ¿cierto? Que toda vida o todo organismo viviente viene de algo que ha sido creado, de algo que ha existido más bien. ¿Bien? Entonces, por eso uno dice de que nuestro organismo está formado por un conjunto o agrupación de células. Muy bien, la célula. ¿Qué es la célula? Muchas veces lo mencionamos, de que la célula es una unidad básica del ser viviente. Si no existiría célula, no existiríamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, o parte de nosotros, es la célula. Y nuestro cuerpo está formado por una cantidad de células, ¿cierto? Separadas, vuelvo a decir, de acuerdo a sus funciones, formas, dentro de nuestro organismo. Por eso nos menciona acá que es considerado como unidad fisiológica, morfológica y genética. ¿Ah? Unidad morfológica, fisiológica y genética. ¿Por qué morfológica? Pues lo puedo considerar también como anatómica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada célula que se encuentra en nuestro organismo se presenta de diferentes formas.
ya sea alargada, como en los músculos, ya sea ramificada, como en el sistema nervioso, ya sea romboidal o alargado, eh, cuadrante o cuadricular, si lo podrías llamar, en los tejidos epiteliales, por ejemplo, ¿cierto? Y lo llamamos funcional, ¿por qué? Porque cada grupo, cada célula o cada grupo de células que está formando parte de nuestro organismo cumplen funciones determinadas. ¿Cómo? Hablamos ahí de 3 funciones especiales. Función de nutrición, función de relación y función de reproducción. Función de nutrición, ¿cómo y por qué? Función de nutrición porque las células se encargan de recepcionar todo tipo de nutrientes provenientes de nuestros alimentos y conducirlas, almacenarlas en algunos momentos y luego encargarlas a la sangre para que se encargue de conducir a nuestro organismo. Aunque la sangre también está formada por miles de millones de células. ¿Mm? Y dentro de esas células tenemos, por ejemplo, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, leucocitos, las plaquetas, el plasma, ¿cierto? Entonces, muy bien hasta ahí. ¿Y por qué los llamamos genética, unidad genética? Porque se encarga de producir genes hereditarios. Porque dentro de estas células existen células sexuales, las cuales se encargan de formar hormonas sexuales, puede ser masculina o femenina, como por ejemplo la testosterona y la progesterona, aquellos que nos regalan genes hereditarios. ¿Para qué? Para mantener la herencia genética de generación en generación. Y por ende, pues ahí aparece la improvisación, la presencia, el compartimiento de las moléculas de ADN, de ácido desoxirribonucleico, el cual nos permite identificar el tipo de relación que tenemos entre personas que tenemos parentesco sanguíneo, ¿cierto? Muy bien, pasamos a otra parte y vemos ahí clasificación de la célula. Las células se caracterizan teniendo en cuenta estos 5 aspectos que he mencionado acá y que he colocado por su tamaño, por su forma, por su nutrición, por su complejidad y por su respiración. ¿Mm? Pero vamos a ver cómo. Según su tamaño, de hecho que son microscópicas o también macroscópicas. Microscópicas, todas aquellas células que son observadas solamente con microscopio, con ayuda del microscopio. Y las macroscópicas son aquellas que posiblemente se los pueda observar a simple vista. Me vi la cara como si tuviera sueño. No. Simplemente que sigo un poquito mal de salud y bueno, la garganta se me duele, ¿cierto? Pero vamos a continuar. Por la forma, otra clasificación. Por su forma podemos encontrar nosotros, y hace rato lo dije, cúbicas, estrelladas, planas, fusiformes, bueno, y muchas otras, ¿cierto? Ramificadas, alargadas. Entonces, dentro de ello, ahí podemos mencionar dónde lo podemos encontrar, dentro de los hepatocitos, neuronas, células epiteliales, células musculares y en muchas otras células más. Bien, por su nutrición, tenemos seres autótrofos y tenemos seres heterótrofos. ¿Por qué decimos autótrofos? Autótrofos. ¿Por qué motivo? Decimos autótrofos porque son aquellos que existen, o bueno, en la naturaleza, se puede decir, en la naturaleza existen seres vivos, ¿bien? Existen seres vivos que se encargan ellos de elaborar sus propios alimentos. Bien, se encargan de elaborar ellos sus propios alimentos. Bien, por eso se llama autótrofos.
Y dentro de estos seres autótrofos, pues tenemos a... Dentro de estos seres autótrofos tenemos a todas las plantas. ¿Por qué motivo? Porque ellos se encargan de absorber las sustancias, las sales minerales y el agua del subsuelo, y al mismo tiempo también de recepcionar la energía del sol y el dióxido de carbono y realizar a través de un proceso de fotosíntesis, pues asimilarlos de una manera correcta. ¿Para qué? Para convertirlo y para expulsar oxígeno. Y ese oxígeno nos puede regalar a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Luego tenemos las heterótrofas. ¿Por qué heterótrofas? Porque son aquellos organismos que se encargan de consumir alimentos fabricados, ya, alimentos prefabricados, podría yo considerarlo. ¿Por qué? Porque ya se consume alimentos existentes, ¿no es cierto? Pero ustedes pueden decir, no, profesor, pero ¿cómo yo voy a comer un arroz crudo? Ah, no, de hecho. No se puede ya procesarlo nosotros a través del proceso de combustión, de cocinarlo o de cocerlo, ¿no es cierto? Para poder consumirlo, pero ya estuvo existente en la naturaleza. ¿Cómo apareció? De un organismo productor a través de una nutrición autótrofa. Bien, entonces, dentro de estas heterótrofas, pues estamos todos ya dentro del eslabón alimentario, por ejemplo, estamos los consumidores primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Y dentro de ellos yo lo podría mencionar eh, nosotros como omnívoros, los carnívoros, los herbívoros, los carroñeros y los desintegradores, ¿cierto? Todos ellos ya estamos dentro de este tipo de nutrición heterótrofa. Tenemos otra también clasificación, otra clasificación por su complejidad. Complejidad significa por la cantidad de número de células que tiene un organismo y lo llamamos procariotas y eucariotas. Los procariotas son mayormente de plantas totalmente pequeñas, ¿ya? O organismos totalmente pequeños, organismos vivos, las cuales tienen células, pero sin núcleo. O solamente tienen una sola célula, como si yo diría unicelular, ¿cierto? En cambio, las eucariotas pueden cumplir ya otras diversas funciones y están formadas por células con núcleo y aquellas que son activas en sus funcionalidades. Bien, y la última tenemos por su respiración, anaeróbicas y aeróbicas. Dentro de ellas podemos nosotros identificar qué tipos de respiración tienen, por ejemplo, las plantas y el hombre. Entonces, a esa diferenciación de recepción de sustancias que nos permiten mantener la respiración, nosotros podemos identificar esta parte que dice por su respiración. Bien, correcto. Vamos a continuar y tenemos en esta parte. Cuando nosotros hablamos de células, debemos de saber cómo está formada una célula, quiénes tienen células, para qué sirven las células, ¿no es cierto? En qué son beneficiosos para un organismo. Muy bien. Lo primero, beneficiosos en un organismo porque gracias a ella nosotros vivimos. Gracias a ese conjunto de unión. En conjunto nosotros podemos vivir y podemos existir. ¿Bien? Tenemos ahí. Dentro de las células tenemos dos tipos de células, la llamada célula animal y célula vegetal. La diferencia entre ellos es de que la célula animal tiene, miren, vamos a mencionar solamente de tres aspectos. La célula animal tiene membrana celular y la célula vegetal no lo tiene. La célula vegetal tiene pared celular. Entonces ahí está la diferencia, en que el uno tiene membrana celular y el otro tiene pared celular. ¿Ambos tienen citoplasma? Sí. ¿Ambos tienen núcleo? Sí. ¿Cierto? Pero aparte de ello existe otras partículas, podría considerarlo como subatómicas porque están dentro del citoplasma, llamados organelos citoplasmáticos, y lo puedo encontrar ahí, el retículo endoplasmático, las mitocondrias, aparato de Golgi, lisosomas, a ver, vamos a ver, la membrana que está integrada dentro del núcleo, la membrana nuclear, por ejemplo, pero son importantes dentro de ellos reconocer. Tenemos, por ejemplo, a los ribosomas,
¿cierto? Los ribosomas están presentes en ellos. Muy bien. Entonces, aparte de esto, nosotros vamos a ver las partes de la célula. La célula en sí, ya lo mencioné, tiene tres partes especiales. La que llamamos la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Muy bien. ¿Pero a qué llamamos nosotros membrana celular? La membrana celular tiene una característica totalmente importante. ¿Por qué motivo? Porque es considerada como permeable y selectiva. Permeable y selectiva. Permeable, ¿por qué? Porque tiene unos poros, tiene poros. Acá en la figura de la parte eh, derecha lo podemos observar, de que tiene poros y cada poro lo podría considerar yo como un orificio, ¿no es cierto? De hecho, por eso es permeable. Selectiva, ¿por qué? ¿Por qué? Permeable primero, porque trata de ingresar a sustancias positivas y trata de dejar salir a sustancias negativas o tóxicas, como por ejemplo la transpiración. ¿A través de qué? A través de la piel, ¿no es cierto? Selectiva, ¿por qué? Porque trata de seleccionar, porque cada célula trata de seleccionar la recepción de sustancias nutritivas provenientes desde nuestra alimentación. Acá, por ejemplo, podemos nosotros mencionar de que la membrana celular debe elegir las moléculas que entran o salen de ella. Por ese motivo se lo llama selectiva. Establecer la comunicación con otras células. Debe estar en continua relación. ¿Para qué? Para poder identificar qué parte de nuestro organismo tiene alguna deficiencia y qué parte no, ¿no es cierto? Para dejarlo en ese lugar los nutrientes necesarios. Muy bien, entonces, y la membrana celular, pues es la capa que recubre, es una membrana transparente que recubre a toda la célula. Más o menos podría poner un ejemplo de un huevo, ¿cierto? De un huevo. Tres partes, muy bien. La cáscara, la clara y la yema, ¿no es cierto? La cáscara vendría a ser en este caso la membrana celular, pues, ¿cierto? Vamos por acá, vamos a ver. Y tenemos el citoplasma. Cuando hablamos nosotros del citoplasma, nos dice que es un tipo de medio acuoso y gelatinoso en el interior de la célula. Está entre la membrana y el núcleo, ¿no es cierto? Está formado por dos elementos fundamentales, por el citoesqueleto y los organelos citoplasmáticos. Pero que ustedes dirán, ¿qué es citoesqueleto? El citoesqueleto es una estructura de filamentos dinámica. Dinámica, ¿por qué? Porque está en continua relación, ¿cierto? Presente en el citoplasma de todo tipo de células. Está en constante transformación, de modo que no es una estructura acabada. ¿Por qué? Porque cada vez se está tratando de regenerar. Su función especial del citoesqueleto es darle forma, consistencia y dinamismo al citoplasma. ¿Para qué? Para que se encargue de recepcionar y mantenerlo, almacenarlo, se podría considerar sustancias determinadas. ¿Ven? Entonces, tenemos en ese caso el concepto de citoesqueleto también que participa dentro del citoplasma. Aparte tenemos los llamados organelos citoplasmáticos. Dentro de esos organelos citoplasmáticos nosotros podemos considerar muchas, de hecho, que tienen sus funciones también. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos de las proteínas, mencionábamos de que están formando parte de las células de estas proteínas. ¿Por qué? Porque se almacenan en ellas, ¿no es cierto? Y existe algunos organelos citoplasmáticos que son encargadas de sintetizarla. Pues ahora llegamos ahí. No se olviden que las proteínas viene a ser, cada proteína viene a ser la unión de 20 aminoácidos. ¿Y qué es un aminoácido? Es la unión de un grupo amino más un grupo carboxilo. ¿Ah? No se olviden, ¿ven? Vamos a ir recordando cada cosa, pero
Dentro de los organelos citoplasmáticos o llamadas simplemente organelas, tenemos muchas como el retículo endoplasmático, los lisosomas, los ribosomas, las mitocondrias, el aparato de Golgi, por ejemplo, las vacuolas, los plastidios. Y lo vamos a ver acá, cuál de ellos están dentro de los animales y cuál de ellos dentro de las plantas. ¿Bien? Tenemos por acá. Lo primero que podemos identificar, por ejemplo, lo primero que podemos identificar son los ribosomas. Me menciona acá que son los únicos organelos presentes en todo tipo de células. Imagínense, los ribosomas es el único que está en todo tipo de célula, ya sea animal o vegetal, ¿no es cierto? Poseen 2 unidades de ácido ribonucleico, considerado dentro de ellos los azúcares pentosa, por ejemplo, la desoxirribosa y la ribosa. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, por eso decimos de que poseen 2 subunidades de ácido ribonucleico ribosómico. Y su función especial de estos ribosomas es de sintetizar, de hacerlo más sintético, más simple a las enzimas y otras sustancias que estén conformadas por proteínas. Bien, el retículo endoplasmático está dividido en 2 partes, en retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Pero tiene su función, por ejemplo, en el caso del rugoso, el retículo endoplasmático rugoso, su función es recibir, cuanto más recibir proteínas, ¿cierto? Claro, tiene que recibirlo porque otros tienen que sintetizar, ¿cierto? En cambio, el retículo endoplasmático liso, su función es de crear membranas de apoyo cada vez más nuevas. ¿Por qué motivo? Porque la membrana celular cada vez va corroéndose, va reduciéndose. Entonces, el retículo endoplasmático liso lo que trata es de regenerarlo. Muy bien. Y el aparato de Golgi tiene una función tan especial y su función es procesar las moléculas transportadoras por el retículo endoplasmático y acumularlas en pequeñas vesículas que liberan su contenido al exterior de la célula. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, este tiene relación con la expulsión del momento de la transpiración, elevación de temperatura en nuestro cuerpo, elevación de calor en nuestro cuerpo, por acción de la realización de un trabajo determinado. Entonces ahí nosotros decimos se expulsa las toxinas, ¿no es cierto? Entonces ahí funciona el aparato de Golgi. Los lisosomas. Está constituido por paredes membranosas que forman las llamadas bolsas digestivas al ponerse en funcionamiento. Este tiene un papel tan importante. Su función es de digerir el material que cada célula ingiere. Muy bien. Estos los lisosomas tienen un carácter totalmente importante. Digiere cada sustancia que está dentro de las... Recoge y digiere, ¿no es cierto? Cada sustancia que está dentro de la célula. Las mitocondrias también tienen una vital importancia, ya que se encarga de producir energía del trabajo celular dentro de las reacciones químicas. Es aquel que recepciona, de hecho, que recepciona también nutrientes diversos y lo convierte en un aspecto energético. Muy bien. En cambio, tengo acá, por ejemplo, las vacuolas y los plastidios. Ellos son específicamente de los vegetales. Específicamente de los vegetales. Por eso decimos de que la vacuola son los compartimentos de las células eucarióticas vegetales que almacenan fluidos, como el agua, ¿no es cierto? Y pueden contener enzimas y algunos nutrientes totalmente positivos. Bien, y los plastidios en general, los plastidios, son organelos solo presentes en células vegetales. Ellas se encargan de las funciones, hace rato nosotros mencionamos de un proceso llamado fotosíntesis, ¿no es cierto? Fotoluz, síntesis, proceso. ¿Ah?
el almacenamiento de almidones y síntesis de diversos materiales. Bueno, tenemos otro retículo endoplasmático y otra parte de organelo citoplasmático también, ¿no es cierto? Llamada el peroxisoma, los centriolos, flagelos y cilios, que ellos se encargan de mayormente en el proceso de respiración. Por ejemplo, los peroxisomas son orgánulos en forma de vesícula, ¿m? Encargados de la oxidación y eliminación del peróxido de hidrógeno. Esto ya, bueno, a través de la respiración. Los centriolos se encargan mucho en la parte de la división celular. Quiere decir de que cuando ya existe mm, una procreación o la fecundación, ¿no es cierto? La unión entre un óvulo y un espermatozoide, entonces ahí trabaja este organelo citoplasmático. Bien, pasamos a otra parte. Y la tercera parte me dice el núcleo. El núcleo de la célula, de la parte central, ¿no es cierto? Es una estructura interna exclusivamente de las células eucarióticas. Allí se encuentran el material genético. ¿Producto de qué? Producto del almacenamiento de proteínas. Muy bien. Por eso uno dice acá, allí se encuentra el material genético de los seres vivos multicelulares. Está limitado por una membrana llamada membrana nuclear, de hecho, y está rodeado por el citoplasma. El núcleo se encarga, de hecho, de coordinar el trabajo de todos los organelos del citoplasma. Se encarga también de coordinar en qué momento se va a realizar la reproducción de una célula. Y se encarga también de almacenar la información genética en cada ser vivo. Bien, entonces de ahí nosotros podemos identificar, miren la parte conceptual de cada uno de ellos, ya que el núcleo, así que se encuentra en la parte central de la célula, tiene partes llamada membrana nuclear, nucleoplasma, el nucleolo y la cromatina. Membrana nuclear es una tela transparente que recubre al núcleo. El nucleoplasma es una sustancia interna y fluida del núcleo que contiene diversas estructuras. ¿Cuál es su función del nucleoplasma? Su función es almacenar al nucleolo y la cromatina. La cromatina, su función es mantener la presencia de ADN. ¿Para qué? Para transmitir al nuevo ser en un momento determinado, a través de, en el momento del proceso de fecundación. Muy bien. Y el nucleolo, su función es programar la formación de ribosomas que luego son transportados al exterior del núcleo, de hecho, y ensamblados, protegidos, arrimados, amacizados, se podría considerarlo así, dentro del citoplasma, ¿no es cierto? Estos son los órganos tan importantes que nosotros podemos considerar. Por lo tanto, ahora ya sabemos de que la célula cumple funciones muy importantes. Y estas funciones no debemos olvidar que son digestión o nutrición, vamos a decirlo así, nutrición, relación y reproducción. Nutrición, ¿por qué? Porque trata de recoger, asimilar y conducir todo tipo de nutrientes, productos de nuestros alimentos, ¿cierto? Relación, ¿por qué? Porque a todo ser le vuelve un ente social, porque por naturaleza nosotros somos entes sociales y no podemos vivir solos. Tratamos de relacionarnos entre nosotros mismos, con nuestros semejantes y con el entorno o con la naturaleza. ¿Mm? Y reproducción, porque dentro de nosotros o dentro de cada ser vivo nace genes hereditarios o gametos, llamado masculino y femenino, los cuales se encargan de mantener la generación, la consanguinidad de generación en generación. ¿Mm? Muy bien, queridos estudiantes, fue esto todo por hoy. Muchas gracias.
será hasta una próxima oportunidad. Papi. No, mi amor. Para No, mi amor, muy caro está. que ir a comprar para hacer con mi plátano. No, muy caro está. A un sol cada uno. Un sol cada uno. Ch, 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 ch,